Vamos a ver, voy a resolver aquí un ejercicio de termodinámica. Dice así, un mol de gas inicialmente a una presión de 2 atmósferas y un volumen de 0,3 litros tiene una energía interna a 91 julios. En su estado final, la presión es de 1,5 atmósferas, el volumen es de 0,8 litros y la energía interna es igual a 182 julios. Para las tres trayectorias IAF, IBF e IF de la figura, calcular. Apartado A, trabajo efectuado por el gas, y apartado B, calor neto transferido en el proceso. ¿Vale? Bien, bueno, pues tenemos esta secuencia de procesos, y nada, pues vamos a empezar. Pues el apartado A me están diciendo que determine el trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos. Pues vamos a ver el proceso IAF. Por el proceso IAF lo vamos a poner como el trabajo desde I hasta A más el trabajo desde A hasta F. ¿De acuerdo? Bien, pues el trabajo desde I hasta A, que es un proceso isócoro a volumen constante, pues no hay trabajo. Esto es 0 y me queda el trabajo desde A hasta F, que es un proceso isóbaro a presión constante, pues será presión por el volumen final, bueno, en este caso en F, menos el volumen inicial. Pues esto sería la presión a la que tiene lugar, es 1,5 atmósferas por el volumen final, que es 0,8, menos el volumen inicial, que es 0,3. Pues esto sería 0,8 menos 0,3, 0,5, 0,5 por 1,5 es 0,75 atmósferas litro, ¿vale? Bien, bueno, luego pasaremos la unidad, aunque aquí en el enunciado no me da cómo pasar de una unidad a otra, vamos a hacer falta porque una energía viene en julios. Pero bueno, digo que esto no es el sistema internacional. Ahora después hablaremos de las unidades. Bien, eso sería el trabajo IAF. Vamos a hacer ahora el trabajo IBF. Trabajo IBF es igual al trabajo IB más el trabajo BF, ¿de acuerdo? Bien, pues el trabajo IB es el trabajo en un proceso también isóbaro, pues da lugar a una presión por un volumen final que será el B menos un volumen inicial, ¿vale? Más, este sería 0 porque BF está en proceso isócoro a volumen constante, pues 0. Ese trabajo, pues la presión ahora a la que tiene lugar el proceso isóbaro es de 2 atmósferas por el volumen final que sigue siendo 0,8 menos el volumen inicial que es 0,3, esto es 0,5 por 1, 1. Una atmósfera litro. Muy bien, y luego tenemos el trabajo IF directo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, este trabajo, como es un proceso politrópico como todo, pero no es ni isócoro, ni isóbaro, ni adiabático, ni isotermo, es decir, que lo único que podemos calcular de estos trabajos, como ya expliqué en teoría, es solo y exclusivamente, perdón, de estos procesos es solo y exclusivamente el trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente pongo aquí un pequeño recordatorio, que ya sabéis que los diagramas PV, el trabajo termodinámico, equivale a la integral de P diferencial de V, y esto es precisamente el área que queda debajo de la figura. En este caso, voy a señalar aquí las dos áreas que se nos van a quedar. Si esto es I y esto es F, pues aquí voy a tener un área 1 y aquí voy a tener un área 2. ¿De acuerdo? Y eso no me voy a entretener en calcular ahora cuál es la ecuación de la recta, que va desde I hasta F, que se podría hacer, o sea, poner P en función de V y resolver la integral. Directamente lo voy a hacer con las áreas. Pues esto sería el área 1 más el área 2. ¿Qué sería el área 1? Pues el área de un rectángulo, de base, desde 0,3 hasta 0,8, quiero recordar, ¿no? Sí. Y de altura, pues aquí tenemos 1,5 y aquí tenemos 2. O sea, el área 1 sería la base, que sería 0,5 por la altura, que sería 1,5, más el área 2, que sería un medio de la base 0,5 por la altura, pues también de 2 menos 1,5, también 0,5. ¿De acuerdo? Pues basta, pues esto sería 0,75 más 0,5 por 0,5, 0,25, 0,5 por 0,5 y por 0,5 también 0,125, 0,125, que más 0,75, pues 0,875 atmósferas litro. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tengo aquí todos los trabajos, pero no los voy a dar en atmósferas litros. Recuerdo que una atmósfera, es un dato que debería darme el enunciado, no hay por qué saber eso de memoria, pero bueno, una atmósfera son 101.325 pascales y un litro
son 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una atmósfera por litro, pues son 101,325 julios, ¿de acuerdo? Recuerdo que el julio es Pascal multiplicado por metro cúbico. Por lo tanto, tenemos que el trabajo IAF será 0,75 atmósferas litro por 101,325 julios, que es una atmósfera litro. ¿De acuerdo? Pues este trabajo será 0,75 por 101,325. Pues 76 julios. ¿De acuerdo? Bien. Luego, de igual forma, ese es el trabajo IAF. El IBF, pues el trabajo IBF será una atmósfera litro por 101,325 julios, que es una atmósfera litro, pues estos son pues 101,325 julios. ¿Vale? Muy bien. Y luego el trabajo por el trayecto directo IF, pues esto es 0,875 atmósferas por litro por 101,325 julios, que es una atmósfera litro. Pues ya está, pues esto sería 101,325 por 0,875, pues si no me equivoco, 88,66 julios, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería el apartado A. Vamos ahora al apartado B, ¿no? Pues el apartado A, a ver, que revise trabajo correcto, trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos. Muy bien. El apartado B, pregunta, dice, calor neto transferido en el proceso. Calor neto transferido en el proceso. Bueno, eso vamos a hacer de la siguiente manera. Porque el gas no sabemos si es monoatómico o diatómico, entonces no tenemos ni C sub P ni C sub V. Voy a anotarlo aquí. Desconocidos C sub P y C sub V. No sé si el gas es monoatómico o diatómico. Entonces lo que voy a hacer es, pues voy a aplicar el primer principio de la termodinámica. ¿De acuerdo? La variación de energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado por el sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Como la energía interna sabemos que es función de estado, solamente depende de los valores finales e inicial, pues sabemos que la variación de energía interna de entre F menos I, que será, lo voy a escribir así, vayamos por donde vayamos, desde ahí hasta F, vayamos por donde vayamos será, ¿cuánto la energía en F? Eso lo daban, sí, 182 y 91, nada, correcto, inicial, perdón. Serían 182 menos 91, y justo es 91 julios, ¿vale? Esa es la variación de energía. Bueno, pues esa variación de energía la voy a utilizar en todos los procesos. Como me están preguntando que calcule el calor transferido en cada proceso, pues yo sé que, por ejemplo, para el proceso IAF, el calor, lo voy a hacer de la siguiente manera. Pues será la variación de energía interna desde I hasta F, viene dada por el calor IAF menos el trabajo IAF. Pues ya está, pues ¿cuánto vale el calor IAF? Pues la variación de energía interna, que es siempre la misma, 91, que la acabo de calcular, más el trabajo IAF, ¿no? Porque pasa sumando al otro sitio, y el trabajo IAF lo hemos calculado 76 julios. Pues ya está. Pues 76 más 91, que son 167 julios. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a ver ahora el calor IBF, ¿no? ¿Es el IBF? A ver. Sí, IBF por arriba, pues venga. Pues tenemos que la variación de energía interna desde I hasta F va a seguir siendo la misma, pero ahora por el otro camino pues será el calor IBF menos el trabajo IBF. Pues ya está. Pues ¿cuánto vale el calor IBF? Pues la variación de energía interna más el trabajo IBF, que es 101,325. 101,325. Pues esto sería 110,325 julios.
Esto sería el calor por la trayectoria IBF. Y por último, el calor en la trayectoria directa IF, pues volvemos a aplicar lo mismo. La variación de energía interna desde I hasta F será el calor por la trayectoria directa IF menos el trabajo por la trayectoria directa IF. Igual que en los anteriores, pues el calor por la trayectoria directa, que aquí sí es verdad que da igual que conociésemos C sub P que C sub V, que lo que sea, porque no hay otra forma de calcularlo que no sea así, pues sería 91 y el trabajo este es el de 88,66. Y esto sería pues 91 más 88,66, pues 179,66 julios. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues este sería el ejercicio, ¿vale? Un ejercicio completo, no es excesivamente complicado, pero bueno, mucho cuidado con las unidades y ya está. ¿De acuerdo? Espero que os haya entendido todo, que la operación esté bien. Si encontráis algún error me lo comentáis y algo que no entendáis también, ¿vale? Venga, pues ánimo y a seguir estudiando.